A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Nacido en Venezuela a mediados del siglo XVIII, Simón Rodríguez fue alimentando el anhelo de una América libre. Maestro, pedagogo y pionero de la educación, fue mentor e inspirador de Simón Bolívar, junto a quien abrazó el sueño de la Patria Grande. Simón Rodríguez presentó las ideas más democratizadoras de la época de la emancipación y promovió la escuela pública y la educación popular. Es el 28 de octubre de 1771, cuando en Caracas, territorio del Virreinato de Nueva Granada, nace Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, hijo natural de Rosalía Rodríguez y de un hombre desconocido. A sus 22 años de edad, el Cabildo de Caracas lo autoriza para desempeñarse como ayudante del maestro de primeras letras en la primera escuela que tiene la ciudad. Por ese entonces, para ser maestro solo era necesario demostrar ante el Cabildo saber leer, escribir y contar y tener moralidad. Amigas y amigos, con este micro damos inicio al tema de debate de la mañana de hoy, dedicada muy especialmente al maestro Simón Rodríguez, maestro del Libertador, entre otros títulos, filósofo, investigador, impulsor del pensamiento pedagógico latinoamericano, impulsor del pensamiento de la Ilustración y hombre de letras y referencia necesaria para el educador venezolano. Teníamos pues la necesidad de hacer este programa especial, dedicándoselo al maestro Rodríguez, puesto que nuestro centro de formación docente Samuel Robinson lleva su nombre y sentimos la necesidad de reivindicar el pensamiento pedagógico y filosófico de este hombre grande que es referente para todo educador venezolano. Continuando con la referencia que iniciamos en el micro, sabemos que Simón Rodríguez nació un 28 de octubre de 1771. Nació en una sociedad y en un momento histórico de cambio profundo, en una fecha donde ya se asomaban los primeros intentos preindependentistas de la América hispana, y precisamente nace el joven Rodríguez siendo un niño expósito. Niño expósito significa que no gozaba de los derechos y las conquistas sociales de las demás clases sociales. Rodríguez fue abandonado por sus padres y fue criado en otro tipo de ambiente. Pero lo importante para dar inicio a su pensamiento pedagógico, que es lo que nos concierne en la mañana de hoy, debemos decir que la historia de Rodríguez comienza, la historia pedagógica, en el año de 1791, cuando con tan solo 20 años fue nombrado maestro de la Escuela Pública de Primeras Letras, nombrado por el Cabildo de Caracas. Con tan solo 20 años ya Rodríguez empezaría pues iniciaría su carrera como maestro y pedagogo. Desde los primeros días en la Escuela Pública de Primeras Letras de Caracas, ya Rodríguez empezaba a mostrar su espíritu de hombre de transformación y de cambio. Y no podía ser menos un hombre como Rodríguez
empezar pues a hacer algunos aportes y algunas sugerencias para el cambio y la mejora de la educación en el país, la naciente educación en el país. Ya para el año de 1794, Rodríguez presenta un plan de reforma de la educación primaria al Cabildo de Caracas, el cual fue estudiado y no fue aprobado por el fiscal, ya que allí, presentaba Rodríguez unas ideas radicales de incorporar a los sectores más desvalidos y garantizar una educación que estuviera libre de prejuicios anacrónicos de la época, una educación a todas luces excluyente, una educación viciada y donde había también una clase alta ociosa e ignorante que no creía pues en estos cambios de Rodríguez. Simón Rodríguez, para esa reforma del año 1794, propone fortalecer las escuelas públicas. Establece el principio de la igualdad para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación social. Evidentemente, este concepto de Rodríguez chocó con el concepto de la escuela de primaria, que se regía por los lineamientos que daba la escuela de Madrid y toda la educación que venía de España. Por lo tanto, Rodríguez, evidentemente después de este año, se sintió bastante triste, pudiéramos decir así, puesto que inmediatamente renunció a su carrera docente y de allí parte pues a Europa y se va de Venezuela. El 19 de mayo de 1794 presenta ante el ayuntamiento un documento destinado a exigir cambios estructurales, titulado Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Este consta de 20 páginas y se divide en dos partes. La de crítica en 6 reparos y la constructiva proyecto de reforma en 3 capítulos. Es el primer trabajo escrito del nuevo pensador venezolano. Se presenta con la doble fórmula que empleará toda su vida intelectual, la de cuestionar y crear. Trata duramente a los falsos maestros, se habla del grave error que se comete al separar la educación dependiendo de la labor a la que más se inclina el alumno según el criterio excluyente colonial. Por otra parte, ¿por qué hay que educar solo a los blancos? Dice Rodríguez. Las artes mecánicas están en esta ciudad y aún en la provincia como vinculados a los pardos y morenos. Ellos no tienen quien los instruya. A la escuela de los niños blancos no pueden concurrir. La pobreza les hace aplicar desde tempranos años al trabajo y en él adquieren práctica, pero no técnica. Unos se hacen maestros de otros y todos no han sido aún discípulos. Yo no creo que sean menos acreedores a la instrucción de los niños blancos. Lo primero, porque no están privados de la sociedad. Y lo segundo, porque no habiendo en la Iglesia distinción de calidades para la observancia de la religión, tampoco debe haberla en enseñarla. Se aventura Rodríguez con este lenguaje atrevido en pleno régimen colonial, y en un documento que irá a autoridades de mente defensora de las ideas heredadas del pasado. ¿Cuántas resistencias y acusaciones no tuvo que tolerar el joven pensador? Al acusar sin titubeos y con palabras francas, el maestro no solo se denuncia como rebelde, sino que parece un anticipador de lo que se hará en América una vez independiente. En varios puntos se fija la petición de Rodríguez al Cabildo. Aumento del número de escuelas, atendiendo a la necesidad de que se instruya por igual los niños pardos y morenos. Cuánto escándalo produjo esto en los mantuanos. Empleo de maestros auténticos, profesionalismo, con absoluta prohibición a otras personas de mezclarse en las escuelas. La provisión de materiales y muebles adecuados. Rodríguez hizo fabricar muebles que los pagó con sus ahorros y que luego los adquirió la capitanía. Creación de premios en lugar de castigos. Labor diaria de 6 horas y adecuada remuneración a los maestros. En suma, aspira a que se tome la educación primaria con la máxima seriedad. Esta es la gran innovación. Nadie en América había pensado en eso todavía, y será necesario la independencia para que se plasme este gran principio extraído de Rousseau. La educación primaria es la más importante.
Todo cuanto nos hace falta al nacer y cuanto necesitamos siendo adultos, eso lo debemos a la educación. Así fue este pensador venezolano, un hombre radical y con una profunda idea de transformación. Al respecto vamos a escuchar palabras del desaparecido Eduardo Galeano, en cuáles son las opiniones que él tenía y la visión que tenía de Simón Rodríguez. Escuchemos pues. Simón Rodríguez es uno de los muchos desaparecidos en la historia latinoamericana oficial, virtualmente desaparecido, porque conocido por muy poquitos. Las estatuas que faltan son casi tantas como las que sobran, lo que ya es decir, porque las que sobran son muchísimas. Y una de las estatuas, yo no creo en las estatuas tampoco, no creo en el mármol ni en el bronce, creo en la carne y en el hueso, pero Simón Rodríguez merece estar vivo en la memoria de todos los latinoamericanos, porque él fue un hombre con una visión de las cosas, por eso fue incómodo. Bolívar lo había designado para crear una revolución educativa antes de Cochabamba, y lo hizo. Creó escuelas que mezclaban a los niños y a las niñas, a los pobres y a los ricos, a los indios y a los blancos, y que además mezclaban lo que era un pecado capital para nosotros que habíamos heredado la concepción ibérica del desprecio a la mano, ¿verdad?, a la mano humana. Fíjate que recién hacia 1880 y pico la corona ibérica resuelve que no pierde el título de hidalguía, el derecho a ser llamado don, el hombre que vive de sus manos. Y entonces don Simón Rodríguez desafió eso. Habían pasado unos pocos años y al revés, él integró la enseñanza intelectual y la manual, y dijo: no, una enseñanza integral no es no solo la que enseña a sumar y restar y a escribir, es también la que enseña oficios, albañilería, carpintería, de todos los oficios que te puedas imaginar, y que habían sido malditos en tiempos coloniales, porque los que no pagaban impuestos eran los héroes de verdad, que son los que nos falta conocer, ¿no? Porque fíjate tú, él no solo integra la enseñanza intelectual con la manual, y a los niños con las niñas, en una época en que todo eso era pecado, sino que además paga las consecuencias. O sea, lo echan de Cochabamba, lo echan Mariscal Sucre, todo hay que decirlo, lo echa el Mariscal Sucre porque está corrompiendo las costumbres. Entonces este corruptor de costumbres pasa todo el resto largo de su vida, bueno, ya viejo, como a los 80 años, a lomo de mula, recorriendo Hispanoamérica y predicando en vano. Y era alguien que hablaba directamente a las clases dominantes, a los que mandaban, a los nuevos amos, diciendo: no somos independientes. Es mentira, la independencia es mentira, decía don Simón Rodríguez. Independiente es quien piensa con su cabeza, quien siente con su corazón, quien camina con sus piernas. No somos independientes. ¿Hasta cuándo van a seguir copiando ustedes, los que mandan? ¿Hasta cuándo? Copiones. ¿Hasta cuándo? Copian todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, todo. ¿Por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Don Simón les decía esas cosas, estas brutalidades, de tanta actualidad, allá por 1830 y pico, ¿entendés? 1840, cuando muere, ya en el 50 y algo, él alcanza a escribir una frase terrible, terrible, porque muere solito, solo. La frase dice... con la vida de este gran maestro Simón Rodríguez. Digamos que en 1797 Rodríguez aparece involucrado en los movimientos preindependentistas que ya se gestaban en Venezuela. Estuvo vinculado con el pedagogo mallorquín Juan Bautista Picornell, quien se asoció también con el venezolano Manuel Wally y José María España en una tentativa independentista. Movimiento que, como todos sabemos, en la historia de Venezuela fracasó. Por todo ello, y como producto de las persecuciones, de las presiones políticas del momento, Simón Rodríguez abandona Venezuela en 1797 y parte rumbo a Jamaica. Y es allí cuando cambia su nombre por Samuel Robinson, precisamente para que no pudiera ser identificado. Después de esos años, de 1797 en adelante, viaja a los Estados Unidos
hasta 1800, vivió por allá en Filadelfia. En 1801 se va a Francia, donde establece la enseñanza, una escuelita para la enseñanza del español, y profunda pues su conocimiento sobre las ideas de la Ilustración. Recordemos que en ese tiempo estaba en boga el pensamiento de Rousseau, de Voltaire y toda una serie de pensadores del momento que era la vanguardia que se vivía en Europa. En 1804 Rodríguez se encuentra ya con Bolívar en Viena, y en 1805 se van a Italia. Allí pasan juntos unas largas caminatas, Bolívar y Rodríguez. Bolívar recordando las enseñanzas de su gran maestro referidas a la independencia y a los procesos emancipadores. En ese encuentro, Simón Bolívar le regala a Rodríguez el libro de Emilio de Rousseau, y de allí se encuentran en Italia, en el Monte Sacro, donde se da el juramento conocido por todos como el juramento al Monte Sacro. Es allí donde, bueno, se jura la independencia de América, la libertad de América. Escuchemos pues. Aquel viaje concluye con un juramento. En el Monte Sacro de Roma, juran libertar a América del poder español. Simón Rodríguez se suma al sueño bolivariano de la patria grande. Trabaja para la construcción de un nuevo sujeto político popular, en el que tengan lugar mujeres, negros e indios. Considera que no son las razas las que vuelven estúpidos o esclavos a los hombres, sino las sociedades. Y es en el año de 1823 cuando Simón Rodríguez regresa a América, porque es convocado por el libertador Simón Bolívar, y se reencuentran en el Perú. Bolívar le manda una hermosa carta a Rodríguez donde le hace ese llamado, una conocida carta, y bueno, se reúnen en el Perú. Él se encontraba dando clases en el colegio de La Tacunga, en Quito, Ecuador, y regresa a América. Primero se instala en Colombia, monta allí una escuela, pero no recibe el apoyo necesario para un pensamiento de avanzada como lo era el pensamiento de Simón Rodríguez. Y después Bolívar lo recibe en Lima, ya en 1825, donde lo hace parte de su grupo de confianza. Allí Bolívar, bueno, le ofrece distintos cargos, entre ellos lo nombra director de la enseñanza pública, director de ciencia física, director de matemáticas, entre otros cargos importantes. Hay que recordar en esta etapa la importancia del libro de las sociedades de América. Mi gran proyecto por entonces consistía en poner en práctica un plan bastante meditado que estriba en colonizar la América con sus propios habitantes para evitar lo que temo acontezca un día, es decir, que la invasión repentina de inmigrantes europeos más inteligentes que nuestro pueblo actual venga a avasallarlo de nuevo y a tiranizarlo de un modo más cruel que el del antiguo sistema español. Simón Rodríguez idea entonces un proyecto educativo que presenta dos grandes líneas de acción: la implementación de la escuela popular y la colonización de las tierras por los propios americanos. La combinación de ambas acciones contribuirá a fundar las sociedades americanas. Aquí ya estamos entrando al pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828 representó un libro muy importante donde se habló de la implementación de la escuela popular, donde se habló de la colonización de las tierras por los propios americanos. Ya escuchaba en el micro el temor de Rodríguez como hombre visionario de que ya no fueran los españoles quienes vinieran a tierras americanas a colonizarlos, sino que los oportunistas europeos pudieran llegar a estas tierras para apoderarse de sus recursos. Simón Rodríguez fue un precursor de los pensamientos pedagógicos latinoamericanos, un pensador que vinculó siempre la educación con el mundo del trabajo. Esto es parte, pues, del proyecto pedagógico
de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez haciendo ese intento pues de buscar alternativas para darle una respuesta a las necesidades de las nacientes colonias españolas. Acuérdense que estaban naciendo las nuevas tierras, los nuevos territorios, las nuevas sociedades, y se requería precisamente consolidar nuevas estructuras sociales que dieran respuesta a la nueva organización social que se requería, y para ello el trabajo era muy importante. El proyecto pedagógico contempla la instrucción de mujeres, la generación de empleos para los padres de los niños, el cultivo de las tierras baldías y la atención preferente a la población indígena. En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas. Primero, porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres. Y segundo, porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres. Se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Simón Rodríguez parte hacia Cochabamba a instalar una escuela semejante. Para ese entonces hay una lista de aproximadamente 700 niños postulantes. Fíjense cuando todas las ideas para América que tenía Simón Rodríguez, lo de instalar la escuela en Cochabamba y todas estas iniciativas, pero casualmente fue allí en Cochabamba donde no tuvo o no contó con el apoyo de la iglesia, de las autoridades eclesiásticas, y también su discrepancia con el general Antonio José de Sucre, quien fue nombrado por Bolívar como presidente de esa nación. Todo esto pues lo lleva a renunciar a ese proyecto pedagógico. Como siempre, el pensamiento de avanzada de Rodríguez chocaba con la estructura de entonces. Es importante entender la importancia pedagógica que tiene el pensamiento de Simón Rodríguez. No es por ello que en los actuales momentos el Ministerio de Educación ha tomado a Rodríguez como un referente pedagógico necesario por la vinculación de los principios de igualdad, solidaridad, respeto, justicia social y esa parte que es la vinculación de la escuela con el trabajo. Siempre Rodríguez hablaba pues de vincular a la escuela con el trabajo, de ocupar a la juventud en oficios como la albañilería, la agricultura, los metales y todo esto, porque consideraba que era parte de la necesidad de proponer una nueva referencia al desarrollo del país. Teníamos que darse pues esta importante referencia para el desarrollo del país. Vamos a recordar en este trabajo que estamos haciendo muy especialmente a Simón Rodríguez, cómo veía el doctor Arturo Uslar Pietri a nuestro insigne pensador venezolano Simón Rodríguez. Tenemos que buscar una vía propia, una vía que salga de nuestra realidad, y este es uno de los aspectos fundamentales de él. ¿En qué consistía esa vía propia? Él decía, la América española no se parece ni siquiera a España. Tiene unas características, una singularidad, una peculiaridad propia. Él decía esto con otras palabras, tiene una originalidad. Y es de esa característica propia, de esa individualidad propia que debe partir el concepto de sus instituciones. Él lo decía con una frase hermosa, decía, o inventamos o erramos. Con lo cual quería decir, no imitemos, no podemos imitar, y lo decía enfáticamente, no sigamos imitando como monos lo que nos viene de fuera. Vamos a poner los ojos en nuestra realidad y de allí partir, no para conformarnos con ella, para transformarla, pero transformarla con una base realista y efectiva de lo que era la base cierta, social, económica y política de su Estado. Para hacer eso, él encuentra el instrumento ideal para él, que era la escuela. No tenemos republicanos, pero queremos tener una república.
¿Cómo resolver esta contradicción? Haciéndolos republicanos. Vamos a ser los republicanos. ¿Y dónde vamos a ser los republicanos? En la escuela. Este es el reto, pues, que plantea Simón Rodríguez en palabras de Arturo Uslar Pietri, el construir nuevos republicanos y entender que el nuevo modelo político necesitaba un modelo educativo que consolidara el nuevo sueño que se instauraba. Casualmente, en 1828, Simón Rodríguez publica su libro Sociedades Americanas y posteriormente en 1830 un hermoso libro en defensa de su alumno Simón Bolívar, el cual, como todos sabemos, fue vilipendiado, fue humillado y fue tratado de mancillar su nombre en distintos momentos históricos. Ahí tenemos a la Cosiata y tenemos otros momentos que trataron de desvirtuar la idea y la imagen del libertador. Pues allí Rodríguez le hace un libro que se llamó El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, donde Rodríguez ya hace una importante aporte a la semiótica y trata pues de defender y de reivindicar el pensamiento de este hombre tan grande como también lo fue Simón Bolívar. Estamos tratando de disertar cuáles fueron los aportes que dio Simón Rodríguez para el pensamiento pedagógico venezolano, porque nosotros creemos de vital importancia para los educadores de Venezuela que estudiemos a fondo el pensamiento de Simón Rodríguez como referente de la nueva propuesta curricular que está en Cuba. Al respecto de ese libro que estábamos mencionando, Sociedades Americanas, fíjense lo que plantea Rodríguez ya en esos años de 1828, un hombre que ya estaba hablando de transformaciones sociales, de integración y de otras cosas. Escuchemos pues. Anas afirma: ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Inventamos o erramos. Estas son las frases más conocidas de un hombre que conoció la historia, de un hombre que estuvo entre nosotros. Ya al final de las vidas de Simón Rodríguez, recordemos el famoso encuentro de Bolívar con Manuela Sáenz. Ya en los últimos años de vida, ya Simón Rodríguez se encontraba ya solo, triste y enfermo. Vamos a recordar pues un pequeño fragmento de lo que eran las ideas de Simón Rodríguez, de aquel cartel, de aquel letrero que colocó en la puerta de su casa, que decía: luces y virtudes americanas, esto es, velas de cebo, paciencia, jabón, resignación, cola fuerte, amor al trabajo. Cuando iba acompañado con su hijo José Rodríguez y un compañero de este, el maestro Simón Rodríguez murió en el pueblo de San Nicolás de Amotape, en el Perú, el 28 de febrero de 1854, a la edad de 84 años. Lo enterraron en la iglesia de San Nicolás de Bari. 70 años después, sus restos fueron llevados en donde reposan en el Panteón Nacional. Imaginen pues ustedes lo que fue la vida de este hombre. Y para ello quiero dejar un relato hermoso y profundo y muy triste de cómo fueron las últimas horas, los últimos días de nuestro gran maestro Simón Rodríguez. Escuchen pues esta declaración, que es parte de los documentos que se conocen de Simón Rodríguez. La iglesia de Amotape, al norte del Perú, a 20 kilómetros aproximadamente del puerto de Paita, finaliza el largo viaje de Samuel Robinson, finaliza el viaje físico de Simón Rodríguez. Acá murió
y el testimonio detallado, minucioso, lo tenemos en el documento que su amigo y discípulo, el joven Camilo Gómez, dejara al corresponsal del diario El Grito de Guayaquil en 1898. Nos embarcamos en una balsa de sechuras que se hallaba en la vía. Fuimos arrastrados por corrientes contrarias a causa de un temporal y solo mes y medio después pudimos arribar a una caleta de pescadores que creo se llama Cabo Blanco, habiendo sufrido hambre y sed, pues se nos acabaron los víveres y el agua. Don Simón se encontraba grave. José se trasbordó a una chata y sin decirnos nada nos dejó abandonados. Saltamos a tierra sin recursos. Todo el equipaje de don Simón se reducía a 2 cajones con libros y manuscritos. 3 semanas permanecimos en la choza de unos indios pescadores, los que al fin me dijeron que no podían continuar manteniéndonos y que don Simón tenía una enfermedad que podía contagiarnos. Logré convencerlos de que era un hombre importante aquel viejo enfermo y que podría reportarlos alguna utilidad si me acompañaban hasta algún pueblo cercano. Accedieron y me llevaron a Motape, cerca de Paita. Me dirigí a casa del cura y le impuse de lo que pasaba. Después de algunas dificultades, me proporcionó 2 caballos y 10 pesos. Regresé con los indios a Cabo Blanco, hice montar a don Simón y lo conduje a Motape. Al llegar a la entrada del pueblo, vi con gran sorpresa presentarse algunos hombres que nos salieron al encuentro y nos detuvieron diciéndonos que tenían orden del cura para llevarlo a su quinta que estaba cerca. Tomamos ese camino y llegamos a la casa de la quinta, en la que no había más que una habitación con una silla vieja y en el rincón un pollo de barro en el que acosté a don Simón. El cura no volvió a acordarse de nosotros y nos faltaba todo. Ignoraba yo la causa de este abandono. Todos los días iba al pueblo a buscar el alimento para don Simón, que era preparado por una señora caritativa. Me dijo entonces esta que el cura había prohibido la entrada al pueblo a don Simón y prohibido que lo visitaran los habitantes porque había descubierto que era un hereje. Todo el mundo temía aproximarse a la quinta y esquivaban hasta tener trato alguno conmigo. Aislado y sin medios de asistencia, sufría lenta agonía el enfermo hasta que las señoras Gómez, hermanas del señor Manuel Gómez de la Torre, que por entonces estaban tomando baños en la brea, vinieron a visitarlo acompañadas de 2 padres jesuitas. Don Simón, que estaba acostado, los miró con profunda indiferencia y se volvió del lado contrario, sin dirigirles palabra. Pasaron algunos días y me sorprendió una mañana don Simón diciéndome que fuera a llamar al cura. Me dirigí a casa de este y fui mal recibido. El cura me contestó que no quería ver a un protestante. Insistí, manifestándole que deseaba confesarse el enfermo. Entonces convino en acompañarme. Don Simón, tan luego lo vio entrar, se incorporó en la cámara, se sentó, hizo que el cura se acomodara en la única silla que había y comenzó a hablarle, algo así como una disertación materialista. El cura quedó estupefacto y apenas tenía ánimo para pronunciar algunas palabras tratando de interrumpirlo. Era yo muy joven y no comprendía el alcance de lo que decía don Simón. Solo recuerdo que manifestaba al cura que no tenía más religión que la que había jurado en el Monte Sacro con su discípulo. Volviéndose hacia mí, díjome que saliera. La conferencia fue larga. Cuando salió el cura iba más tranquilo y más complacido de lo que estaba al venir. A las 11 de la noche del día siguiente comenzó la agonía de don Simón Rodríguez. A intervalos exclama: ¡ay, mi alma!
Expiró y permanecí cerca del cadáver hasta la madrugada. Me dirigí al pueblo a participar lo ocurrido al cura, el que me trató rudamente por despertarlo tan temprano. Concluye aquí, pues, este especial que le estamos haciendo al maestro Simón Rodríguez. Y no podíamos cerrar de otra manera que con las palabras que refiere nuestro comandante Hugo Chávez para este pensador de avanzada. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Tomando como inspiración el nombre de Samuel Robinson o Simón Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos, porque nos dijeron desde pequeños el maestro de Bolívar, y allí se quedó como estigmatizado por la historia. El loco estrafalario que murió anciano, deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina. Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias de Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones, la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular. Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original, y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco para los burgueses de la época, que andaba recogiendo niños ya ancianos y abandonados, y que quería y que decía: los niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan acá para pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso. Aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a construir velas, y cuando alguien le preguntó: ¿qué hace usted construyendo velas, maestro?, dijo: es que no consigo otra forma de darle luces a la América. Esa es otra raíz fundamental, profunda y filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al Debate. Educación al Debate. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Educación al Debate. Educación al Debate.